¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Vamos a seguir con el contenido de nuestro curso. Hemos estado trabajando ya las funciones vectoriales, hemos visto lo bonito que generan las curvas y vamos entonces a ir un poco más allá y ahora vamos a trabajar con cálculo con funciones vectoriales. Vamos a aprender cómo obtener un límite, una derivada, una integral y vamos a ver más o menos en algunas aplicaciones cómo se puede utilizar. Entonces, sin más, vamos por el video. El cálculo con funciones vectoriales tiene el mismo fundamento que se ha trabajado en el cálculo básico. Así, por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de una función vectorial, quiero realmente analizar la función en las cercanías de un valor específico de su dominio. Si nosotros queremos calcular una derivada, pues vamos a obtener una pendiente. Si queremos obtener una integral, pues vamos a calcular, pues en funciones vectoriales es un poco más complejo, pero sería más o menos teóricamente un área. Entonces, empecemos con la idea principal, que son los límites. Si nosotros tenemos que evaluar el límite de una función vectorial, por ejemplo, supongamos primero que tenemos una función vectorial r de t definida mediante las componentes f de t, g de t, h de t, ¿sí? Que son funciones en variable real, y nosotros tenemos, solo aquí escribí mal, f de t, ¿sí? Tenemos entonces aquí nuestras funciones descritas para un parámetro t. Si nosotros queremos calcular el límite cuando nuestro parámetro t tiende a algún valor específico a, ¿sí?, de nuestra función r de t, realmente lo que nosotros tenemos que hacer entonces es aplicar el límite a cada una de las componentes de nuestro vector. Así el límite entonces sería aplicar el límite cuando t tiende a de la función f de t, el límite cuando t tiende a de g de t y el límite cuando t tiende a de h de t. ¿Qué significa o qué es lo que estoy haciendo aquí? Quiero analizar el valor o el resultado de esta terna ordenada cuando el valor de t se acerca a un valor específico. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Nuestro ejemplo dice: evalúe el límite dado o enuncie que no existe. Tenemos el límite cuando t tiende al infinito de e a la 2t dividido 2e a la 2t más t, e a la menos t dividido 2e a la menos t más 5, y tangente inversa de t. Evaluemos cada uno de los límites por separado. El límite de la función f de t, veamos qué es lo que ocurre. Si nosotros trabajamos este límite, pero para hacerlo más fácil, dividimos cada uno del numerador y denominador por la expresión e a la 2t, nos quedaría entonces ahora esta expresión. Vean, e a la 2t dividido e a la 2t es 1, 2e a la 2t dividido e a la t me quedaría 2, y t dividido e a la 2t, t e a la 2t. Si nosotros evaluamos el límite, ¿sí?, aplicando las propiedades de los límites, evaluando el límite en el numerador y en el denominador, vean que en el numerador pues sigue quedando 1, dividido. En el denominador, el límite cuando t tiende a 2 de 2 es 2, pero cuando t tiende a infinito de 2 es 2, más. Y examinemos qué le ocurre a esta expresión. Cuando t tiende al infinito, nosotros tenemos que esto es infinito. Cuando e a la 2t tiende al infinito, pues resulta ser también infinito. Pero nosotros podemos reescribir esta expresión, ¿sí?, y escribirla de esta manera. T multiplicado por e elevado a la menos 2t. Una función exponencial crece más rápido que cualquier otra función. Así, si nosotros estamos diciendo que tiende al infinito, esta expresión va a tender a 0 muchísimo más rápido que esto hacia infinito, por lo que esta expresión es más pequeña que esta de aquí y eso tiene una tendencia a 0. Por lo que entonces nosotros tenemos aquí una expresión de 1/2 y tenemos la primera tendencia de nuestra función. Ahora, nosotros evaluemos ahora entonces el siguiente límite utilizando la misma estrategia. Evaluemos el límite de e a la menos t dividido 2e a la menos t más 5. Si nosotros hacemos la misma estrategia de antes y dividimos ahora cada expresión del numerador y denominador entre e a la menos t, nos quedaría esta expresión de aquí. Si nosotros otra vez, en lugar de escribir e a la menos t, cambiamos el signo de la exponencial, podríamos escribir entonces aquí 5e elevado a la t. Ahora analicemos este límite en este punto. La tendencia de 1 cuando t tiende al infinito sigue siendo 1. La tendencia a 2 de cuando t tiende al infinito sigue siendo 2. Más la expresión, vean, cuando t tiende al infinito de 5e a la t tiende al infinito conforme t tiende al infinito. Por lo que entonces obtendríamos nosotros una forma más o menos de 1 partido infinito. Y nosotros estamos seguros que la tendencia de 1 dividido algo cuando ese algo tiende a infinito es igual a 0. Por lo que entonces la tendencia de nuestra siguiente función es 0. El siguiente límite
es el de la tangente inversa de t cuando t tiende a infinito. Este límite es muchísimo más sencillo porque nosotros sabemos que para valores muy grandes de la tangente inversa, nosotros vamos a obtener siempre el valor de pi medios. Y entonces la tendencia a este límite, cuando tiende al infinito, es la tendencia al punto, que podemos escribirlo aquí, 1 medio, 0, pi medios. Y así entonces tenemos el límite hecho. No es complicado, es prácticamente retroalimentar lo que nosotros ya hemos hecho. Lo que estoy definiendo únicamente aquí es cuál es el comportamiento de una función vectorial cuando su parámetro o el valor o la variable se acerca a un valor específico. No hacemos otro ejemplo porque no es un tema muy complejo ni muy complicado. Vamos ahora entonces con derivadas. Vamos a describir que si nosotros tenemos una función r de t definida mediante las expresiones f de t, g de t, t, h de t, entonces vamos a decir que r' de t, que sería la derivada de la función vectorial, es aquella función que nosotros tendríamos que hacer simplemente es derivar cada una de las funciones que corresponden a las componentes de la función g' de t y h' de t. Algo pasó. Vamos a ver, aquí es h' de t. Y así entonces tenemos nuestra función derivada, que también tiene una geometría específica. Recuérdense que la función, ¿sí?, define un conjunto de vectores. Resulta que la función r' de t es el vector tangente a la curva en un punto específico. Entonces escribimos vector tangente a la curva en un punto específico. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, la derivada de una función vectorial es simplemente la derivada de cada una de las componentes, ¿sí? Un elemento que sirve mucho y que tal vez nos va a servir más adelante es el vector tangente unitario, ¿sí? Recordemos que para poder obtener un vector tangente, un vector unitario, nosotros tenemos que dividir un vector entre su magnitud. Entonces el vector tangente unitario, que lo vamos a representar como t de t, es igual a aquel vector que se obtiene del vector, aquí es minúscula, r' de t dividido la magnitud del vector r' de t. Recordemos que la magnitud se representa como que fuera un valor absoluto, pero como estamos hablando de vectores, entonces estoy hablando de la magnitud de ese vector. Entonces vamos a hacer unos ejemplos utilizando esta teoría. Recuerden entonces que la derivada de una función representa el vector tangente geométricamente. Existe un vector que se llama vector tangente unitario, que sería un vector tangente a una curva en un punto específico, pero que tiene la característica de que su magnitud es 1. Entonces vamos con unos ejemplos. Bien, el ejemplo dice: obtenga r' de t y trace la gráfica de r de t y r' de t para el valor de t dado. La función f de r de t es la expresión t cubo, t cuadrado. El valor específico en el cual quieren que nosotros grafiquemos tanto r de t como r' de t es 1. Entonces, primero, obtengamos r' de t. Nosotros sabemos que r' de t, de acuerdo a lo que estábamos viendo, es simplemente las derivadas de cada una de las componentes. Entonces, la derivada de t cubo en este caso sería 3t al cuadrado, y la derivada de t cuadrado es 2t. Entonces ya tenemos nuestro vector tangente. R' de t representa el vector tangente. Evaluemos ahora r' en el valor que el problema me está pidiendo, que es 1. Entonces genero un vector que tiene componentes 3,2. Así tenemos este vector que vamos a trazar específicamente cuando t vale 1. Por lo que nosotros entonces hacemos una tabla de valores y construimos nuestra gráfica, ¿sí? Y cuando t sea 1, nosotros trazamos este vector con componentes en x3 y componentes en 2y. Entonces miremos qué me va a quedar. Tengo entonces, vean aquí la gráfica aproximada de eso. Cuando nosotros metemos valores específicos de t, vean, cuando t va a ser 1, aquí tenemos 1,1, por lo que el punto 1,1 es el punto en el cual nosotros vamos a trazar el vector 3,2. Entonces son 3 unidades en x, vean, 3 unidades en x y 2 unidades en y. Y específicamente este vector es tangente a la curva cuando t vale 1.
¿Qué valor es el valor de x cuando t vale 1? Pues si nosotros sustituimos, obtenemos que es 1 y el valor de y es 1. Por lo que en el punto en el cual este vector es tangente es el punto 1,1. Entonces hemos comprobado gráficamente que la curva trazada, ¿sí? Recuerden, ya vimos cómo trazar una curva, hacemos una tabla de valores, ingresamos distintos valores de t, ¿sí? Y luego, para este caso específico, nosotros graficamos el vector 3,2 para cuando t vale 1. Cuando t vale 1, nosotros estamos ubicados en el punto 1, trazamos el vector y simplemente notamos que entonces sí es tangente. Tenemos otro ejemplo, dice obtenga r' de t. Un ejemplo bastante básico. Entonces r' de t es simplemente la derivada de cada una de las componentes, pero vean que ahora nos presentan a la función como una función con vectores i, j, k. Pero de todas maneras lo único que hacemos es derivar. Entonces coloquemos nuestros vectores i, ¿sí? El vector i primero, y derivemos la función logaritmo natural. Recordemos que el logaritmo natural es 1, la derivada es 1 dividido lo que tenga dentro, en este caso 4 menos t al cuadrado, y por regla de la cadena derivo ahora lo que está dentro. La derivada de 4 menos t cuadrado es menos 2t. Y entonces tenemos aquí nuestra primera derivada. Ahora obtenemos la derivada de la función raíz de 1 más t. Sabemos que la derivada de una raíz es simplemente 1 dividido 2 veces lo que la raíz tenga dentro, en este caso raíz de 1 más t. Y eso lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro de la raíz, que la derivada es 1, por lo que ya sí me queda mi ecuación derivada. En j más la derivada, es menos la derivada de la función 4 exponencial de 3t. Sabemos que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, por lo que nosotros tenemos 4 por e a la 3t. Pero tenemos que derivar lo que está adentro por regla de la cadena, y la derivada de 3t es 3, por lo que 4 multiplicado por 3 es 12. Y así tenemos que nuestro vector r' de t es este vector que nosotros tenemos aquí. ¿Qué representa? Pues ese vector representa la ecuación vectorial que define el vector tangente a la curva r de t en cualquier valor de t. Bien, el siguiente ejemplo dice, obtenga el vector tangente unitario en el valor indicado de t. Pues ya vimos que el vector tangente no es más que, el vector tangente unitario no es más que el vector unitario de la derivada de una función vectorial. Entonces obtengamos en este caso r' de t, que va a representar el vector tangente, no unitario, sino simplemente el vector tangente. Si nosotros derivamos la raíz de t, sabemos que esto es 1 dividido 2 veces la raíz de t, coma, la derivada de t menos t cuadrado es simplemente 1 menos 2t. La derivada de tangente inversa de t sabemos que es 1 dividido 1 más t al cuadrado, ¿sí? Y ya tenemos entonces nuestro vector tangente. Ahora encontremos el vector tangente específico en el valor que me da el problema, que es 1, ¿sí? Entonces nosotros al evaluar este vector obtenemos el vector 1 medio, coma, 1 menos 2t cuando t es 1 me da menos 1. 1 partido 1 más t cuadrado cuando t es 1 me da también 1 medio. Entonces aquí separamos y ahora sí. Tenemos entonces nuestro vector tangente. Para poder obtener el vector tangente unitario necesitamos la magnitud del vector tangente de t, en este caso evaluado en el punto 1. Entonces esto se recuerdan que es simplemente la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado. Esto sería entonces, sería 1 medio elevado al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado más el valor de 1 medio. Solo que es aquí 1 medio, sí, ahora sí, elevado al cuadrado. Y si nosotros desarrollamos esto, pues llegamos a que este resultado es el valor de raíz de 6 dividido 2. Y ahí tenemos entonces la magnitud. Así finalmente entonces para encontrar el vector tangente unitario, t de t, es igual al vector dividido r', recordemos r' de t, dividido la magnitud de r' de t. Así como aprendimos a sacar un vector unitario, pues prácticamente es lo mismo. Entonces si nosotros dividimos 1 medio, ¿sí?, cada una de las componentes entre raíz de 6 partido 2, nosotros llegamos al vector que va a tener componentes raíz de 6, 1 medio dividido raíz de 6 partido 2, y racionalizamos, obtenemos que esto es raíz de 6 partido 6, menos 1 dividido raíz de 6 partido 2, me da como resultado menos raíz de 6 dividido 3
coma, y el otro elemento pues que sería igual al primero sería raíz de 6 dividido 6. Y así tenemos entonces nuestro vector tangente unitario. ¿Qué significa ese vector? Vamos a tener que si nosotros graficamos esta curva, ¿sí?, y obtenemos el vector cuando t es 1, pero el vector unitario, vamos a tener dibujado este vector que tiene la característica de que es unitario en el punto específico. Es decir, el vector tiene una magnitud de 1. Bien, este otro ejemplo dice: encuentre la ecuación vectorial de la recta tangente de la curva con la ecuación r de t igual a seno de pi t, raíz de t y coseno de pi t en el punto 0,1, menos 1. Muy bien, nosotros sabemos que para poder encontrar la ecuación de una recta en el espacio, nosotros necesitamos de un vector que sea paralelo a la recta y un punto específico. En este caso nosotros ya tenemos el punto en el cual nosotros queremos encontrar la recta. Pero necesitamos el vector que sea paralelo, es decir, un vector que sea paralelo a esa recta tangente, es decir, un vector que sea tangente. Entonces nosotros podemos obtener el vector tangente si encontramos r' de t para este caso. Si nosotros obtenemos la derivada de la función, vean, seno de pi t tendría pi multiplicado por el seno de pi multiplicado por t, ¿sí? Eso sería en i, ya lo escribimos así, más la derivada de raíz de t, que es 1 dividido en 2 veces la raíz de t en j, y la derivada de coseno, que es menos seno, entonces me quedaría menos pi multiplicado por el seno de pi multiplicado por t. Esto en k. Y así tenemos entonces nuestra derivada de función vectorial. Ahora, necesitamos un vector específico, no un vector una función vectorial. Lo que necesitamos entonces es ahora evaluar el valor o encontrar el valor de t en el cual nosotros damos como resultado del punto 0,1, menos 1 en la función original. Eso está bastante sencillo. Piensen, nosotros evaluamos un valor de t y obtuvimos 0,1, menos 1. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, en la función raíz, ¿qué valor deberíamos evaluar para obtener un valor de 1? Pues está claro que tendría que ser t igual a 1. Si t es igual a 1, comprobemos que evaluemos en la otra función y me da 0. Seno de pi sabemos que es 0 y coseno de pi sabemos que es menos 1, por lo que entonces estamos de acuerdo que el valor en el cual nosotros queremos localizar la función, el vector tangente es cuando t vale 1. Así entonces, si nosotros evaluamos r' en el valor 1, obtenemos entonces el vector menos pi, así, menos pi. ¿Por qué menos pi? Porque tenemos, aquí tengo mal, ¿verdad? La derivada de seno dijimos que era coseno, aquí escribí seno, coseno, ahí estamos bien, perdonen. Entonces si yo evalúo 1, el coseno de pi es menos 1 por menos pi, entonces me queda menos pi. Si nosotros evaluamos ahora 1 en esta expresión, obtenemos un medio. Y si evaluamos en esta expresión, pues obtenemos nuevamente el seno de pi, 0. Y aquí tenemos entonces que r' de 1 es menos pi, un medio, 0. Para encontrar la ecuación vectorial de una recta, recordarán ustedes que la ecuación vectorial de una recta, ¿sí?, se escribe de la siguiente forma: at más x, bt más y, ct más z, donde a, b, c son las componentes del vector paralelo a la recta y x, y, z son los valores de un punto conocido. En este caso entonces nuestra ecuación de la recta r de t tiene componentes, para este caso específico, a de t, entonces sería menos pi por t más el valor de x, que en este caso tenemos aquí que es 0, entonces aquí me quedaría más 0, ¿sí? No lo colocamos, coma. El valor de y sería bt más y, que sería entonces en este caso un medio, ¿sí? Entonces obtendríamos un medio de t más el valor de y correspondiente, que en este caso sería 1, entonces 1, coma, y para z sería 0 multiplicado por t, que me da 0, más el valor específico, que en este caso sería 1. Y aquí tenemos entonces la ecuación vectorial de la recta tangente a esta curva en el punto 0,1, menos 1. Las integrales quedan definidas igual que las derivadas. Para poder encontrar la integral de una función vectorial, lo único que debo hacer es encontrar la integral de cada una de las componentes. Entonces, veamos un ejemplo. Este ejemplo dice: obtenga si r de t es igual a t
t cuadrado, t cubo, calcula el valor de la integral de 0 a 1 de r de t de t. En este caso entonces pues es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es volver a integrar, pero integrar cada una de las componentes. Es decir, la integral de t cuadrado, t cubo. Lo que me genera entonces ahora, ¿sí?, un vector, ¿sí?, cuyas componentes son ahora t al cuadrado dividido 2, t al cubo dividido 3 y t elevado a la cuarta dividido 4. Y así esto tiene que estar evaluado desde, aquí sería, vamos a ver, desde 0 hasta 1. Si nosotros evaluamos este vector resultante, entonces evaluemos el 1, me queda un medio, entonces aquí me queda un medio, menos evaluado para 0, que es 0, evaluamos para 1, la segunda componente, que es un tercio, menos 0, evaluamos para la siguiente componente, que es un cuarto, menos 0, o sea que finalmente esa integral me da como resultado del vector un medio, un tercio, un cuarto. Y así entonces tenemos el resultado de nuestra integral. Un último ejemplo, el problema dice así: si r' de t es igual a t cuadrado, 4t cubo menos t cuadrado, hay r de t, si r de 0 es el vector o el punto 1,1,2. El problema está sencillo si nosotros analizamos la información que nos da. Nos dan que la derivada de una función vectorial es esto. Lo que nos está pidiendo entonces cuál es la función original. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo, la integral de una función vectorial me da, la integral de la derivada de una función me daría la función original por el teorema fundamental del cálculo. Entonces r de t sería igual a la integral de r' de t, esto respecto a t. Así nosotros lo que tenemos que hacer entonces es integrar r' de t y obtendríamos r de t. Entonces integremos la integral de r' de t, sería la integral de t cuadrado en componentes, sería t cubo dividido 3 más una constante c1, que es la constante de integración, la integral de 4t cubo es t elevado a la cuarta más la siguiente constante de integración c2 más la integral de menos t cuadrado, que es menos t elevado al cubo, algo pasó aquí, ahora sí, menos t elevado al cubo dividido 3 más la constante de integración c3. Y así tenemos entonces nuestra función vectorial r de t. Ahora, el problema me está diciendo que r de 0 debe ser 1, 1, 2. Eso significa que cuando nosotros evaluemos nuestro resultante r de 0, nuestro resultado tiene que ser 1,1,2. Entonces, evaluemos. ¿Qué pasa si evaluamos en 0? Aquí tenemos 0 al cubo, es 0, dividido 3 es 0. Lo que obtenemos simplemente aquí sería el valor de c1. Si evaluamos la siguiente función en 0, pues obtenemos otra vez que el valor únicamente es c2. Y igual, si evaluamos la función en 0, obtenemos aquí 0 más c3, nos quedaría simplemente c3. Así entonces nosotros tenemos nuestro vector tiene que ser los vector con componentes c1, c2, c3. Pero esto tendría que ser o dar como resultado 1,1,2. Por lo que entonces, siguiendo esto, el valor de C1 tiene que ser 1, el valor de C2 debe ser 1 y el valor de C3 debe ser 2. Así la función vectorial resultante r de t es la función con componentes, primero, t al cubo dividido 3 más 1, la función t elevado a la cuarta dividido 4 más 1, y la función menos t elevado al cubo dividido 3 más 2. Y así tenemos entonces finalmente la función vectorial que el problema me está pidiendo. Bien, y así hemos llegado al final de un nuevo video. De verdad, siempre mis mejores deseos son que estos videos les sean muy útiles. Recuerden que si les gustó, no olviden dejar su like. Si quieren dejar un comentario, lo pueden hacer en la caja que está acá abajo del video. Recuerden que si quieren estar atentos a cuando yo suba nuevos videos, entonces también pinchen por favor en suscribirse. Y nos vemos entonces en un próximo video.